Hoy vamos a hablar de Suchir Balaji, un ex trabajador de OpenAI que se después de desvelar que ChatGPT fue entrenado con información con copyright y por lo tanto no tendría que haberse lanzado al mercado. Así que si quieres ver un vídeo donde se mezcle inteligencia artificial y también con documentos industriales filtrados, quédate en el vídeo de hoy porque creo que lo vas a disfrutar. Los comienzos de Suchir son relativamente sencillos, y es que su familia india había emigrado desde allí en 1997 porque querían mejorar sus condiciones laborales relacionadas con el mundo de la tecnología, y un año más tarde nació Suchir. De hecho, vivió en Cupertino, que no sé si te suena mucho el nombre o no, pero es la sede donde opera Apple, básicamente. Y sus padres, desde que él era bebé, notaron en él que era una persona especial, y de hecho, con los 2 años ya hablaba completamente, y con los 5 ya hablaba perfectamente al nivel de un adulto. A los 5 años ya programaba con Scratch, y se trata de una herramienta para programar enfocada a los niños para que lo aprendan como si estuvieran jugando. Y al muy poco tiempo entendió perfectamente cómo funcionaba. Así que a los 13 años hizo su propio ordenador y al año siguiente hizo un paper científico en el que hablaría sobre chips. Su padre creía que él iba a ser alguien del montón bueno, pero su madre no. Creía que iba a ser un genio avanzado y que cambiaría el mundo. A los 17 años decidió que iba a tomarse un año sabático y empezó a trabajar en Quora. No sé si te suena, pero básicamente es una especie de Yahoo Respuestas, pero en la actualidad. Y si me lo preguntan a mí, me parece algo impresionante teniendo en cuenta que aún era menor de edad. Así que después se metió en la Universidad de Berkeley, la cual es una de las mejores universidades en Estados Unidos relacionada con el estudio de computación, y durante sus años estudiantiles hizo varias cosas, pero entre ellas participó también en eventos y torneos de programadores a nivel nacional. Tenía puntuaciones bastante interesantes, llegando incluso a ganar varios torneos. Hizo también las prácticas en Scale AI, que no sé si os suena de algo. Y también, y aquí viene lo interesante, empezó a trabajar en OpenAI. Aquí hay un contexto muy importante del que tenemos que hablar, y es que al principio OpenAI, como su palabra Open indica, era una compañía sin ánimo de lucro que su principal objetivo era el de que toda la humanidad tuviese un acceso libre a la inteligencia artificial. Pero no fue así como terminaron las cosas. Y al principio, Suchar entró ahí precisamente por eso, porque él concebía la idea de estar en un mundo con inteligencia artificial para todos de forma libre. Y de hecho, yo también lo veo bien, porque si la inteligencia artificial se ha entrenado con todos nosotros, también todos nosotros deberíamos tener acceso a esa inteligencia artificial, pero no está siendo así porque la gran mayoría son privadas. Pero bueno, todo esto podría ser incluso contenido para otro vídeo, así que déjamelo aquí en los comentarios si quieres echarle un vistazo a ese vídeo. Y en 2021, después de graduarse, decide que es buen momento para estar full time en OpenAI, es decir, trabajar las 8 horas como un trabajador más allí. Y durante 4 años estuvo desarrollando lo que inicialmente se conocía como WebGPT y más tarde ChatGPT. Más concretamente en la recopilación y organización de datasets, que para el que no lo sepa son conjuntos de datos muy grandes. Entonces él lo que tenía que hacer era descubrir muchísimas fuentes de información muy distintas para después poder organizarlas y que una inteligencia artificial pudiera entenderlas, que de una forma resumida es como funciona originalmente ChatGPT. En fin, se hizo muy amigo de uno de los fundadores de ChatGPT, John Schulman, no sé si os suena, y él lo definió como alguien brillante y que para nada era alguien más del rebaño. Siempre quería darle una doble vuelta a las cosas y trataba siempre de alejarse de lo que el grupo pensaba. Y por fin llega el momento que todos estamos esperando. El 30 de noviembre de 2022 sale ChatGPT. Y evidentemente es un éxito masivo que ha sido la plataforma que más rápido ha crecido en usuarios en toda la historia de internet, y evidentemente esto hizo que OpenAI de un día para otro valiese billones. Todo esto, Suchir lo veía receloso, principalmente porque él creía en una compañía libre y sin ánimo de lucro, y precisamente por ese motivo él y en general la compañía habían estado volcando información con copyright
dentro de su inteligencia artificial, porque él había estado dentro de la compañía desarrollando ese producto y sabía perfectamente cómo funcionaba y el copyright que estaban infringiendo, porque no estaban usando los 4 principales pilares para que se considere que algo es fair use en Estados Unidos. Esto es verdad que también es contenido para otro vídeo. De nuevo, si quieres que hable de este vídeo, déjamelo aquí en los comentarios. Así que en agosto del 2024, hace prácticamente nada, dejó la compañía, y no solo eso, sino que también hizo una entrevista al The New York Times, porque aquí también hay algo más de contexto que tengo que explicar. Y es que The New York Times demandó a ChatGPT, que de hecho la demanda aún sigue en activo, por infracción del copyright. Entonces, a él lo contactaron para hacerle una entrevista y hablar sobre el motivo por el que él se había ido de la compañía. Y soltó la bomba. En general se quejaba de que estaban entrenando el ChatGPT con información de cada vez peor calidad, porque estaban utilizando a la competencia, que a su vez estaba utilizando el ChatGPT para entrenar a sus modelos. Entonces, conforme pasara el tiempo, la calidad iría empeorando, y también al estar utilizando material con copyright estarían cayendo en más ilegalidades. De hecho, publicó un artículo que se llama When Does Generative AI Qualify for Fair Use? ¿Cuándo se puede considerar a la IA generativa como uso legítimo? Es cierto que aquí Suchir fue muy inteligente y no reveló ningún tipo de información interna de la empresa para que ellos pudieran a su vez denunciarlo a él por infringir, supongo que algún tipo de cláusula en la cual él no pueda dar información sobre la empresa, evidentemente. De hecho, él estaba tan convencido en la IA y de un uso legítimo que se le tenía que dar, que estaba incluso pensando en crear su propia empresa de IA, evidentemente sin ánimo de lucro y todo open source, para que toda esta mentalidad que él tenía se viera plasmada en algún sitio. Nunca lo hizo. Pero aquí es cuando la historia da un giro que nunca nadie quiere escuchar. Así que tan solo 5 días después de cumplir 26 años, fue encontrado en su apartamento el 26 de noviembre de 2024. Hace muy poco tiempo. Es cierto que la noticia en la que él se quejaba de que estaban utilizando material con copyright se hizo mundialmente famosa, en parte gracias al The New York Times, pero esta noticia es no. Y si se quejó en agosto y en noviembre, aquí hay unos meses que hay algo que no cuadra. Con un cual fue registrada en enero de 2024 a su nombre por un en la cabeza. I was the last person to talk to him. He was happy mood. He's not depressed or anything. And it was his birthday week. He made plans of going to CES in January. That was the last phone conversation he had with anyone. He went into his apartment, never came out. There was no suicide note left. And there is nobody else in the scene. That doesn't mean they can just come to conclusion. And we have seen the blood in the bathroom, signs of in the bathroom. En febrero de este mismo año, la oficina del médico forense de San Francisco determinó que la causa de la muerte había sido porque la puerta estaba cerrada desde dentro, y además había estado buscando recientemente anatomía del cerebro. Y su cuerpo tenía el alcohol similar al de beber 7 u 8 copas. También se encontraron en su cuerpo. La principal persona que cree que él no ha sido su madre. Y como ella no se cree la versión que le han dado de que fuese contactó con investigadores privados, los cuales determinaron varias cosas muy interesantes, las cuales quiero aclarar ahora mismo. Para empezar, se cree que no se porque la dirección de la siguió una trayectoria muy extraña. Él se sujetando con la mano izquierda y él era diestro. Esa es la primera parte que era muy extraña. Y también el disparo fue desde la sien izquierda hacia el tallo cerebral. Por lo tanto fue algo así más o menos. Entonces, es verdad que una posición un tanto rara. Y ahora voy a hablar de algunos pequeños detalles que también consideran extraños. La autopsia privada que contrataron reveló en la encía, en la lengua y un agujero en la boca, sugiriendo que también cuestionan por qué los vecinos no escucharon ningún tipo de ruido cuando la no tenía silenciador y por qué justo la cámara del ascensor llevaba varias semanas apagada. Además, si tienes encima 7 u 8 copas de alcohol, es muy complicado que una persona ni siquiera pueda entender bien cómo funciona, ¿no? Bueno, y también entonces su madre cree que le dieron
y alcohol para que fuese más dócil a la hora de recibir órdenes. Hay algo más de lo que también me gustaría hablar, y es que, como se ve justo por aquí, justo antes de entrar a la casa y cometer ese acto, había pedido comida a domicilio, había hablado con su familia y se trataba de una situación completamente normal en la vida de Suchir, y en ningún momento se le notaba algo raro, ni alterado, ni nada. Hay figuras públicas como Elon Musk y Tucker Carlson opinan que esto es mucho más de lo que nosotros pensamos y que hay que investigar con mayor profundidad. A continuación voy a daros mi opinión y el estado actual de toda esta investigación. A mí me resulta muy complicado dar un veredicto, y más sin ser juez, evidentemente, pero aquí hay algo que me extraña porque he estado investigando algo más en profundidad este caso, y por aquí os voy a estar intentando dejar un vídeo en el cual se vea el estado en el que se encontraba la habitación o la casa de Suchir en el momento en el que la policía entra. Es cierto que es todo muy raro porque es como si hubieran estado buscando algo y estaba todo por medio. En fin, en general hay algo muy raro. Pero a mí sí que es verdad que me resulta bastante raro que una persona sin que nunca haya tenido ningún tipo de problemas mentales o que haya tenido otro intento decida, y más en el momento en el que él se encontraba, porque estaba cerca de ser testigo en el juicio que tenían el New York Times contra OpenAI por infringir el copyright. Entonces, la principal teoría que dice la gente es que la propia compañía contrató o intentó a este chico para que él no pudiera utilizar estos documentos en el juicio, y de hecho ese también puede ser uno de los motivos por los que su casa estuviera tan alborotada, como si alguien hubiera estado buscando algún tipo de documento. Actualmente este caso se ha dado por cerrado. El motivo por el que se murió para los médicos de San Francisco fue Todo este vídeo existe porque recientemente Tucker Carlson le hizo una entrevista a Sam Altman, y en ese momento ocurrió la siguiente situación. ¿Ya hablaste con las autoridades? Todavía no hablo con las autoridades. Y su madre afirma que fue por órdenes tuyas. ¿Tú crees eso? Solo pregunto. O sea, lo acabas de decir. ¿Tú crees eso? Creo que es algo que vale la pena investigar. No es común que me acusen así en entrevistas. No te estoy acusando para nada. Solo digo que su madre dice que no creo que la evidencia sugiera. Simplemente no lo veo así. Su madre se puso en contacto conmigo y, ya sabes, no sé nada al respecto. No es mi mundo. De nuevo, creo que esto es... Me siento raro y triste. Debatir esto y tener que... No debato. Y me estás acusando un poco, o al menos eso siento. Y no te acuso de ninguna participación en esto en absoluto. Lo que digo es que la evidencia no sugiere un... La verdad que fue un momento un poco incómodo y no entiendo por qué reaccionó así Sam Altman, o si eso lo hace incluso más sospechoso. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí llega la parte más importante para mí, y es que me escribas en los comentarios qué crees que ocurrió, si se debería de dar más voz a este asunto, porque desde luego es la vida de alguien que merece ser tratada con respeto, y entender, o por lo menos intentar aclarar, el motivo de la causa de eso. Es verdad que también este vídeo ha sido más serio, más largo, más documentado, con otro enfoque, pero estoy probando cosas distintas en mi canal. Así que si os ha gustado, suscríbete, dímelo en los comentarios, dale un buen like a este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.